Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola mis controversianos, aquí tenéis a Manol, el profeta desconocido, dirigiéndose a todos vosotros en una ocasión más y agradeciendo a todos los controversianos, amigos, enemigos y a todos aquellos que ven este programa. Gracias por elegirme. Soy Manol, el profeta desconocido, y hoy vamos a seguir comentando el libro que publicó la Iglesia de Jesucristo en los Santos Últimos Días, es decir, la Iglesia Mormona, titulado Santos, primer libro, que son tres. ¿De acuerdo? Hoy veremos los capítulos 31 y 32. Pero antes de que nada, pues una ocasión más lanzo el desafío de que aquellos que quieran que me retrate de todo lo que digo y de este programa, y si alguien me demuestra que el libro de Abraham es verdadero sin usar la religión, pues nada, yo cancelo este canal, vuelvo de nuevo a la iglesia y me atengo a todas las consecuencias que ésta tenga contra mí por medio del Consejo de Disciplinario de Membresía, como queréis llamarlo. Hasta entonces, voy a seguir haciendo esta labor que considero muy importante. Sin más demoras, vamos a ver los capítulos 31 y 32. Capítulo 31. ¿Cómo terminará esto? Comenzando por donde terminó el capítulo 30, es decir, el capítulo anterior, ese que lo podéis ver en mi programa, es decir, vemos la reacción inicial cuando José y los demás fueron capturados como prisioneros de guerra. Después de la captura, la milicia tomó todas las armas de la iglesia y luego saqueó las casas en busca de armas y objetos de valor. Al igual que en el capítulo 30, no nos vamos a sentar aquí a intentar verificar los hechos de estos acontecimientos. Hemos hablado de lo que hicieron los danitas cuando atacaron Gallatín, pero lo que la milicia le hizo a la iglesia es impensable. Así que solo vamos a mencionar algunas cosas rápidas aquí y sigue adelante como lo hicimos en el capítulo anterior, es decir, 30. En este capítulo, el libro santo se asegura de demonizar al el mormón William McLean, ya que se encuentra entre los soldados de Missouri. Uno de los temas del libro santo a lo largo de toda la obra es pintar a quienes se van de la peor manera posible después de pintar su tiempo en la iglesia de la manera que más promueve la fe. Es una línea difícil de seguir y debido a que las historias solo se cuentan a través de los ojos de quienes están en la iglesia cuando se escriben, es difícil pensar que los detalles no estén muy sesgados, es decir, muy estructurados, muy pensados para favorecer a quien lo escribe o quienes la escriben. Esto también sucede cuando el libro Santos analiza cómo algunos miembros llegaron a acuerdos con Missouri para testificar contra José Smith. La fiscalía llamó a más de 40 testigos para que testificaran contra los prisioneros, entre ellos varios ex líderes de la iglesia. Temerosos de ser procesados ellos mismos, John Corey, William Fair, John Whitman y otros habían llegado a un acuerdo con el estado de Missouri para testificar contra José a cambio de su propia libertad. Bajo juramento describieron los ultrajes que habían presenciado durante el conflicto y todos ellos culparon a José Smith. Una vez más ha habido mucha tensión entre los miembros y José durante años, y no es justo pintar a todos los que hablaron en contra de José como si estuvieran miedo. Muchos de ellos tenían razones para desconfiar de José, ya sea por el fracaso inicial de la marcha de Sion, el fracaso del banco de Kirtland o la postura agresiva a su llegada a Missouri. El último punto que queremos destacar es la historia que promueve la fe y que cuenta el libro Santos cuando José estaba en la cárcel. El libro Santo lo cuenta así. Felipe Prat, que estaba despierto, se sintió mal mientras los guardias contaban historias obscenas sobre violaciones y asesinatos de santos, de miembros, de mormones. Quería, poner, quería ponerse de pie y reprender a los hombres, decir algo que los hiciera callar, pero se mantuvo en silencio. De repente oyó el ruido de unas cadenas a su lado mientras José se ponía en pie. ¡Silencio, demonios del abismo infernal! Tronó el profeta. En nombre de Jesucristo reprendo y os ordeno que os quedéis quietos. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje.
Los guardias, sorprendidos, agarraron sus armas y levantaron la vista. José les devolvió la mirada, irradiando majestuosidad. Dejen de hablar así, ordenó. O ustedes o yo moriremos en este instante. La sala quedó en silencio y los guardias bajaron sus armas. Algunos de ellos se retiraron a los rincones. Otros se agacharon atemorizados a los pies de José. El profeta permaneció inmóvil, con aspecto sereno y digno. Los guardias le pidieron perdón y guardaron silencio hasta que llegaron su reemplazo. Esa historia es de Pari Peplá y se contó unos 15 años después. La señaló porque no encaja con nada de esa época. Ninguno de los guardias creía que José Mí fuera un profeta de Dios. Así que, ¿por qué algunos de ellos se arrodillaron de miedo a los pies de José? Eso es algo que también me pregunto. Todo es posible, pero este tipo de historia necesita una segunda fuente que no esté contando una historia para promover la fe en José Smith. Hemos hablado de cómo la Iglesia sigue utilizando historias que promueven la fe y que no se sostienen entre la historia. Y aunque no tenemos más registros con los que comparar aquí, simplemente no pasa la prueba del olfato, especialmente cuando se analiza lo que el Libro Santo incluye en este capítulo. El capítulo termina con los 6 hombres siendo trasladados a la cárcel de Liberty, en espera de juicio por cargo de traición, que continuarán en el capítulo 32 que vamos a ver ahora. Y dice el capítulo 32, aunque todo el infierno debería esforzarse. Las condiciones eran malas en las comunidades cuando llegó el invierno, y los miembros de la iglesia recibieron un ultimátum para que abandonaran Missouri antes de la primavera siguiente. La milicia le dijo a la iglesia que ellos mismos habían provocado estas dificultades al estar descontentos y no estar sujetos a las reglas. Luego el libro santo analiza la experiencia cercana a la muerte de Phoebe Woodruff, en la que afirmó haber visto a 2 ángeles que le preguntaron si le gustaría regresar al mundo espiritual o seguir viviendo. Después de que ella decide que quiere vivir, la fe de Woodruff se renovó. La ungió con aceite consagrado, colocó su mano sobre su cabeza y reprendió al poder de la muerte. Cuando terminó, Phoebe recuperó la respiración, abrió los ojos y vio a los 2 ángeles salir de la habitación. Hemos hablado de esto en otros capítulos, pero este tipo de experiencias no era tan poco comunes en esa época, ya que muchos creían en una cosmovisión mágica. Bueno, y de nuevo quiero retirar lo que he dicho en mi programa anterior. Toda historia que tiene como protagonistas o algunos protagonistas es un ser divino o sobrenatural, deja de ser historia. ¿Eh? Continúo. Ni siquiera son tan poco comunes ahora las experiencias cercanas a la muerte, que están simplemente documentadas y a menudo hablan de ángeles o espíritus que le dicen a la persona que no es el momento de morir. Además, como también hemos comentado, este tipo de eventos simplemente no ocurren de la misma manera una vez que la capacidad para registrarlos ha mejorado. Si bien estas historias son en efecto promotoras de la fe, el uso del aceite consagrado no mejora la recuperación entre los miembros de la Iglesia en la actualidad, ni las bendiciones del sacerdocio conducen a tasas más altas de sanación. Si así fuera, pueden estar seguros de que la Iglesia estaría alardeando de estas estadísticas en todos los manuales, discursos y materiales misionales disponibles. Y esto se refiere a un experimento que se hizo en una universidad en la que hubo creyentes que oraron para la recuperación de unas personas, ¿eh? Y unas personas que iban a ser operadas, y entonces la mitad de esas personas, es decir, el agente creyente, oraron por ellas, y los otros mitad nadie oró por ellas. El resultado equitativo. Murieron tantas personas, o se salvaron tantas personas de que oraron por ellas como tantas personas que no se oraron por ellas. Entonces, no, es decir, la oración y la fe no justifica que las personas se salven. Bien, luego el libro Santos habla de las duras condiciones de la cárcel Liberty y las visitas de las esposas de José y Jairo son impactantes para las mujeres. José pone a Brigham Young a cargo de la iglesia mientras él está ausente, y Brigham se encarga de asegurarse de que todos salgan de Far West,
y no solo los miembros ricos que ya habían estado huyendo. Luego volvemos a la historia de Alma Smith y su madre Amanda. Como Amanda todavía estaba demasiado herido para irse de Missouri, le preguntó a su madre si el Señor podía curar a su cadera a tiempo para poder irse. Sí, hijo mío, sí puede, dijo ella. Él me lo ha mostrado, él me lo ha mostrado todo en una visión y se salva. Nuevamente, esta es una gran historia que promueve la fe a partir de los horrores de Harper Mill, y no queremos tratar de restar importancia incluso si otras historias que promueven la fe no se sostienen en los registros históricos. Lo que quiero señalar es que Amanda Smith afirma que el Señor le mostró esto en una visión, lo cual es un evento muy común en esa época. Sin embargo, hoy en día casi nunca se oye a nadie hablar de ver visiones, lo cual es importante cuando se piensa en la fundación de la Iglesia en su conjunto. Cuando se piensa en los múltiples relatos de la primera visión de José Smith o sus revelaciones que él afirmó que fueron en misión, algunos incluso ocurrieron con Liberio Calderin a su lado, recuerda que en ese momento no era algo exclusivo de un profeta. Como señaló Richard Bushman, la razón por la que la primera visión de José Smith no se tomó en serio no fue por lo descabellada que parecía, sino por lo normal y común que era. El libro santo luego presenta a James Hendry, quien recibió 4 disparos en Howard Mead. Estaba paralizado del cuello para abajo y no podía salir rápidamente de Missouri, pero el libro santo afirma que James había recuperado algo de movimiento en sus hombros y piernas después de recibir una bendición de sacerdocio, pero no podía caminar muy lejos. Nuevamente, no nos vamos a sentar aquí a analizar esta historia. La cita es de un libro compilado en 1963, por lo que es imposible saber cuándo fue escrito exactamente. Solo queremos señalar nuevamente con qué libertad el libro santo pone estas historias fuera de contexto cuando estas historias no suceden hoy. Por supuesto, la gente se cura de circunstancias aparentemente terribles, pero no hay una tasa más allá de curación en los hospitales de Utah, donde se dan bendiciones todos los días en comparación con áreas similares en todo el país, como os he comentado del experimento que se llevó a cabo. El capítulo termina con los miembros reunidos en Kinston, Illinois, dirigidos por Edward Patrick y Brigham Young. Como concluye el libro santos, afortunadamente el obispo Patrick y otros habían estado hablando con un hombre llamado Isaac Galland, que quería venderles un terreno pantanoso junto a un recodo de río al norte de Kinston. No era precisamente la tierra de leche y miel que imaginaban para Sion, pero estaba disponible y podía proporcionar un nuevo lugar de reunión para los santos. Si no me equivoco, esto va a ser Nabú. Al finalizar este capítulo, solo quiero hacer referencia a las revelaciones anteriores que José Smith afirmó haber recibido, como haber sido protegido en Missouri, haber construido un templo allí y haberse establecido cerca del lugar donde supuestamente vivieron Adán y Eva. Es obvio por qué los santos no pueden hacer las preguntas que plantearían esas profecías fallidas, pero es sumamente importante entender cómo fallaron estas revelaciones cuando José Smith afirmó hablar frecuentemente con Dios. Si bien no hay respuestas a esas preguntas en el libro Santos, es una pregunta que quiero dejaros a todos vosotros a finalizar este capítulo, porque la deshonestidad no solo se trata de lo que decimos, sino también de lo que no decimos. Y recordad, el libro Santos número 1 es o promueve como subtítulo el estandarte de la verdad. Bien, y hasta aquí el programa de hoy, mis estimados controversianos, mis amigos, también mis enemigos y todos aquellos que veáis este programa. Gracias por verme. Soy Emanuel, el profeta desconocido, y esto ha sido Controversias Mormonas número 122. Os doy las gracias a todos vosotros. Buscar, comparad, elegir bien y portaros como es debido. Hasta entonces, nos vemos. Sed buenos. Adiós.